Buenas noches, mi nombre es Lorena. Eh, Voy a hacer una serie de videos compartiendo mensajes acerca de la escritura. Para los que los oyen, espero que les sean de mucha edificación, eh, que el Señor sea abriéndoles el entendimiento y que esta palabra la puedan recibir y hacerla viva en sus corazones, que la puedan vivir, que la puedan abrazar. Que el Dios de paz sea llenándolos de gracia y de verdad. Eh, para ser más breve, pues inicio ahora, ¿vale? Dice así, esta es la Biblia Jubileo 2000. Me gusta mucho esta versión porque ella no recorta en subtítulos los, los capítulos de la Biblia, sino que los traducen como está en el original. Se la recomiendo mucho. Esta traducción la hizo un hombre que es fiel a Dios, del cual yo tengo testimonio de parte de Dios que es un hombre fiel, un hombre que ama al Señor y que le sirve de una manera muy desinteresada. Bueno, inicio. ¿O ignoráis, hermanos, hablo con los que saben de la ley, que la ley solamente se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley del marido, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley del cuerpo, en el cuerpo del Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Bueno, vemos que aquí el capítulo 7 de Romanos, verso 1, 2, Pablo hace una introducción hablando de lo que es el matrimonio según la ley y lo toma como un ejemplo para enseñar la libertad que ganamos en Cristo y por medio de su muerte y su resurrección. Dice que la mujer, o sea, que la ley solamente se enseñorea del hombre. Es muy importante analizar eso, que la ley solamente se enseñorea del hombre entre tanto que vive. O sea que está hablando que mientras usted esté vivo, hay una ley que se enseñorea de usted. Y luego dice, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley del marido, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo del Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando a muerte. Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Entonces, aquí dice que nosotros somos muertos a la ley en el cuerpo de Cristo. Romanos 6:6 dice lo siguiente. Dice así: convencidos que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Entonces aquí Romanos 6:6 nos dice que nosotros teníamos otro hombre, otro marido, que es muerto en el cuerpo del Cristo. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de ese hombre.
en Primera de Corintios 15:45. Dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Aquí se nos dice que ese primer hombre fue hecho un alma viviente, ¿sí? Y en Romanos 5 se enseña, dice así, Romanos 5, espérame un momento, Romanos 5, 13, 14. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado no habiendo ley. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal es el don, porque si por el delito de aquel uno murieron muchos más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos. Entonces dice así, creo que tengo mal la cita, dice así. En Romanos 5:12 dice así, por tanto de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Entonces aquí nos está diciendo que todos pecaron en ese mismo hombre, ¿sí? Pecamos, me incluyo porque todos lo hicimos. Todos pecamos en este hombre que es un alma viviente, ¿sí? Note que dice que el segundo hombre es un espíritu vivificante, ¿sí? Y que el primer hombre es de la tierra, ¿sí? La Biblia cuando habla de la palabra tierra muchas veces habla de nosotros, o sea, como somos tierra, ¿no? Y este primer hombre es de acá, o sea, él no es del ámbito celestial, él es sujeto a las pasiones y deseos y a todas estas cosas terrenales. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? ¿O quién es? Este tema es algo complejo, ¿no? Pero vamos a leer en Génesis 2:7. Dice así. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Aquí vuelve y se certifica que este primer hombre era un alma viviente, ¿sí? Y en Génesis 3 dice así, 3:22 dice así, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvían de alrededor, para guardar el camino de la vida. Entonces, este hombre fue echado del huerto. Miren que aquí no hace mención de ninguna mujer. Este hombre fue sacado del huerto y se le cerró, se le puso unos querubines para impedirle la entrada al Edén y para que no tomara el árbol de la vida, ¿no? Muchos literalizan este suceso con un sitio físicamente aquí en la tierra donde había un hombre y una mujer, pero entonces no. La escritura aquí nos está hablando en un sentido espiritual porque sabemos que el árbol de la vida es Cristo, ¿sí? Que no hay ningún árbol en este planeta que nos pueda ofrecer vida, ¿sí? Y no hay ningún árbol que nos pueda dar la muerte. Literalmente hablando de árboles naturales, ¿no? Porque nada de lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, ¿sí? Entonces,
En Timoteo se nos dice que la mujer fue engañada, que no fue engañado el varón, sino la mujer en la transgresión, ¿sí? ¿Por qué la mujer fue engañada y por qué el varón no fue engañado? Porque la mujer nunca tuvo acceso al conocimiento del bien y del mal. Ella jamás lo tuvo. ¿Por qué? Porque el espíritu o alma viviente que gobernaba su ser. Entonces, aquí la cuestión es poder entender que esa mujer no era una mujer literal. Yo no estoy diciendo que Dios no haya creado un hombre y una mujer y que de pronto este suceso, porque yo sé que Dios toma de las cosas físicas, literales y reales para enseñar las cosas que son espirituales. Así que yo no estoy diciendo que el Dios no haya formado un hombre y una mujer y quizás los haya puesto en un sitio muy bonito y todo esto. Pero lo que nos está narrando Génesis es la caída del hombre, ¿sí? Entonces, este hombre tenía entrada directa delante de la presencia del Señor, tenía acceso al árbol de la vida y era aquel que podía gobernar la mujer, que en muchas ocasiones en la escritura se compara con los hombres, mujeres y hombres, humanidad. Entonces, este hombre, el primer Adán, que era figura del segundo que había de venir, su nombre se traduce como rojo, ¿sí? La Biblia nos habla de que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces este hombre lo que hizo fue querer ser Dios sobre la humanidad. Él quiso gobernarlos, decidir qué era bueno y qué era malo, y no darle ese lugar a Dios. Entonces, cuando Él se revela, es echado fuera de la presencia del Señor y fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa de este hombre, que es el alma que gobierna a los hombres. Si nosotros vemos en Efesios 2, vamos a leer acá. Efesios 2 dice así: y Él os hizo a vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis, conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Mira que aquí se nos dice que hay un espíritu que es el príncipe de la potestad de este aire, que es el que obra en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entre los cuales nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y del lamento, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Entonces aquí se nos deja claro que nosotros éramos gobernados por un espíritu antes de llegar a Cristo, ¿sí? Y que ese espíritu nos conducía en toda la pecaminosidad, ¿no? Y también la Biblia se refiere a él como la carne y la mente, ¿sí? Luego en Efesios 6 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos, ¿sí? Entonces, aquí se nos dice que la carne no es simplemente carne y que la sangre no es simplemente sangre, sino que son potestades, gobernadores, están organizados por jerarquías, ¿sí? Espero no estar enredando las cosas porque la verdad es un tema que es complejo, pero es muy importante entender quién es este viejo hombre y todo lo que hace
en las personas que viven bajo, o sea, en la carne, ¿sí? Entonces dice así: este viejo hombre es este primer Adán, que es un espíritu, que es un alma viviente, que es la carne y que es la mente vieja, que nos gobierna y nos contamina, nos lleva y nos conduce a la muerte y al pecado, ¿sí? En Ezequiel 36 dice así, 36, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Entonces, mira que Ezequiel 26 nos deja claro que ese espíritu nos sirve y que tenemos que recibir un nuevo espíritu. Allí es donde entra el Espíritu Santo, el espíritu que nos es dado de Dios, que viene a gobernarnos, a guiarnos, a dirigirnos y a instruirnos, porque como Él sí está en luz, Él sí sabe y conoce el bien, el mal, o sea, Él nos da el conocimiento de la verdad y nos instruye en luz, conduciéndonos de nuevo a la presencia de Dios, abriéndonos entrada al santuario de Dios por medio, o sea, ahí es donde entramos y por eso la antigua ley se representaba con 2 querubines, el arca y todo esto, el santuario y el lugar santísimo y todo esto era la representación de lo que estaba sucediendo espiritualmente, pero Cristo vino y nos abrió un camino nuevo y vivo. Esto lo dice en Hebreos 10:20. Creo que sí. Espera un momentico que por acá me perdieron los apuntes. Hebreos 10:20 dice que tenemos entrada por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, ¿sí? Quiere decir que el camino viejo no nos conducía. La Biblia habla de que el hombre tiene muchos caminos y que todos ellos conducen a la muerte, ¿sí? Entonces, como este hombre fue echado de la presencia de Dios y era el que tenía la entrada y lo que nos traía como luz y veía y nos de alguna manera nos notificaba lo que era la voluntad del Señor, lo bueno, pero bajo la dirección de Dios, al Él revelarse, es echado fuera, quedan las más densas tinieblas. En medio de las tinieblas gobierna y por lo tanto conduce a la humanidad a la muerte, ¿sí? Sus caminos son caminos de muerte y no es un solo camino como el camino que es Cristo, sino que son muchos caminos, porque la Biblia dice que son potestades, bueno, que son una serie ahí tiene como una serie de jerarquías, ¿sí? Y todos ellos están allí pues como direccionando al humano en las tinieblas más densas y por lo tanto conduciéndolos a la muerte. ¿Por qué? Porque fue establecida la ley que la paga del pecado es muerte y que el que peca pues por lo tanto recibe la muerte. Entonces, como teníamos ese espíritu que nos gobernaba, en nuestro corazón era prácticamente el que tenía el control de nuestro corazón. Él siempre era vencido por los deseos y habituado a los deseos. Dice la Biblia que él está viciado a los deseos y apetitos de la carne y que por lo tanto no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que decía este espíritu? Conducir a la humanidad a la muerte. Entonces, en Cristo este espíritu es muerto en su cuerpo y somos librados de la ley de ese espíritu, de la ley de muerte, de la ley de pecado que nos conducía a la perdición. Por eso Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, porque en realidad lo que se perdió fue la humanidad, por culpa de ese
primer hombre maligno que se rebeló, que quiso ser Dios y no quiso sujetarse a Dios, ¿sí? Él quiso tomar para sí lo que era de Dios, o lo que es de Dios, porque su corazón se le llenó de, bueno, su ser, lo que sea, porque pues sabemos que es como una especie de espíritu, se llenó de maldad y de codicia. Entonces, en Cristo Él es muerto, ¿sí? Por eso Cristo venció en el Calvario y sacó a las potestades a vergüenza públicamente y rayó la cédula de los decretos que nos era contraria. Entonces, si vamos a leer aquí en Romanos 7, vamos a ver que nosotros teníamos una ley de pecado en nuestro cuerpo, como grabada. Mire, dice así en 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal me es propio, porque con el hombre interior me deleito con la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sabemos que las leyes, la Biblia habla de que Dios iba a escribir sus leyes en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces eso se escribe, por decirlo espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿qué estaba escrito en nuestros corazones? La ley del pecado, la ley que nos conducía a hacer lo que no queríamos, ¿sí? Ahora en Cristo tenemos su ley de justicia y Él nos conduce a hacer lo que es de Dios, la justicia de Dios. Entonces pasamos de ser esclavos del pecado a ser servidores de la justicia. Pablo lo dice, sí, dice, humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, porque es una forma de explicar de alguna manera este suceso que aconteció acá. Y en Jeremías 17:1 vamos a encontrar, para argumentar esto que estoy diciendo acá, dice así: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de vuestros altares. Entonces, aquí queda claro que el pecado está escrito en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces por eso Cristo viene y borra nuestros pecados con su sangre, nos limpia y escribe sus mandamientos en nuestro corazón. Por eso aquí encontramos que dice así, dice así, porque en el 5, porque mientras vivíamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando a muerte. Pero ahora somos libres de la ley de muerte en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Mira, entonces aquí nos está diciendo que ya servimos es en el espíritu y no en la letra de muerte, ¿no? ¿Qué pues diremos? Ahora habla de la ley de Dios. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Sin la ley el pecado estaba como adormecido. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de Dios? Es mostrar a este hombre esta condición, o sea, mostrarle a la humanidad esta condición de pecaminosidad que hay en él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre quiere agradar a Dios, se va a encontrar con que hay una ley en sus miembros que lo domina y que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, por medio del mandamiento, el pecado se despierta, se reaviva y luego le produce la muerte a la persona que está tratando de hacer el bien. Entonces, cuando la persona se siente frustrada, pues lo que hace decir es: Señor, yo no puedo, yo no soy capaz de dejar de pecar, y viene a Cristo, pone su fe, la deposita en Él, creyendo que Él lo puede hacer libre de esa situación de pecado.
Por eso Cristo dijo, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esto no es para la persona que se cree justa, no. Es para aquel que se cree un miserable y que sabe su condición de pecaminosidad y que clama por ayuda divina. Entonces, donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, porque entre más grande sea la carga, más grande es la necesidad y más grande es el poder de Dios, o sea, abunda la gracia de Dios para libertarnos de nuestra situación. Entonces la ley a la verdad es muy buena porque le muestra al hombre su condición y deja expuesto al pecado como lo que es. Entonces, aquí se nos dice que Cristo nos hizo libres de esa ley del pecado. Aquí no está hablando de la ley de Dios porque en sí el hombre nunca fue esclavo de la ley de Dios. El hombre jamás pudo cumplir la ley de Dios en su fuerza, ¿sí? Entonces no era esclavo de la ley de Dios porque no la podía cumplir. Esclavo es cuando uno sirve a algo, ¿no? Y la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, ciertamente os digo que el que es esclavo, el que hace pecado es esclavo de pecado, ¿sí? Si alguien hiciera la ley de Dios, pues era esclavo de la ley de Dios, ¿no? Pero pues como no la podían hacer por la esclavitud al pecado, entonces aquí está hablando de que el Señor nos hizo libres de la ley de pecado, de la ley de la muerte, ¿sí? Luego dice, vamos a ver por acá. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que cometo no lo entiendo y ni el bien que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿Cristo qué hace? Cristo justifica a la humanidad, demostrando que el problema de la humanidad como tal era el espíritu que los gobernaba, el viejo hombre, ¿sí? Él lo vence sujetándose al espíritu de Dios, ¿sí? Porque él nunca hizo lo que él quiso, sino lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces, logra vencer la ley de muerte y de pecado por medio de la obediencia al Padre, ¿sí? Cuando Cristo es crucificado, siendo santo, perfecto, puro, y cuando es crucificado, la muerte no tiene potestad sobre él porque el aguijón de la muerte es el pecado. Por lo tanto, él expuso y dejó abierto, o sea, dejó demostrado que el problema era este viejo hombre. Si nosotros vamos a Génesis 3, vamos a ver lo que este hombre dijo cuando pecó, cuando el Señor le reclama, porque el reclamo se lo hacen a él, primeramente, ¿no? Dice así. Y el hombre respondió, la mujer que me dice, ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, aquí él culpa a la mujer. Este hombre culpa a la mujer por o sea, de su desobediencia, ¿no? Él era quien gobernaba a la mujer, no la mujer lo gobernaba a él. Así que si él comió, lo hizo voluntariamente, rebelde, o sea, en rebelión. Él obró en rebelión, ella obró engañada, pero él obró en rebelión. Entonces, sabemos que si la mente carnal es ese viejo hombre, ese viejo espíritu, ese viejo ser que nos gobierna y nos conduce a la muerte, y el cuerpo o la persona no puede hacer nada sin que la mente se lo autorice. Pues para la mujer o humanidad o persona que puede haber sido un mismo Adán, un mismo hombre, y él era el cuerpo y el hombre este que pecó era la cabeza, haber comido del árbol, primeramente tuvo que haber recibido
autorización de la mente para poder hacer esto. Porque si yo quiero hacer algo, por ejemplo, si quiero mover una mano, primero mi mano manda una señal a mi cerebro indicándole que necesita hacer algo y el cerebro es el que decide si autoriza o no autoriza tal movimiento. Lo mismo pasó allí en Edén. Para que la mujer comiera, tuvo que haber hecho la solicitud a su mente. ¿Sí? Estamos hablando de la mujer, una persona. Y la mente lo aprobó. ¿Sí? Sabemos que la mente no es simplemente carne y sangre, sino que estamos regidos por potestades, huestes y de toda clase de cosas, ¿no? Por eso es necesario que en Cristo tengamos una nueva mente, ¿sí? La mente de Cristo, o sea, un nuevo gobierno, un nuevo señorío. Cuando Cristo viene y toma posesión de nuestro ser y nos gobierna, Él siempre nos va a conducir a hacer el bien y no nos va a dejar obrar mal. Entonces, este hombre quiso culpar a la mujer, pero Cristo vino y nos justificó a nosotros y demostró que el culpable como tal era el viejo hombre. Aunque todos habíamos pecado, todos nos habíamos hecho culpables, Él viene y nos justifica con su sacrificio. ¿Por qué? Porque fue un hombre como nosotros, que fue obediente, que no pecó y que dio su vida por obediencia al Padre. Si nosotros leemos en Job, capítulo 1, el libro de Job, vamos a ver el maligno que dice de nosotros. Dice así: el Señor le dijo a Satanás, en Job 1:8, el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi esclavo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Más adelante en el capítulo 2, cuando el Señor vuelve y le dice a Satanás, dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Responde Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi esclavo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Mas extiende ahora tu mano y tócalo a él mismo y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. El suceso de Job no nos comenta a nosotros qué pasó después de que Job pasó toda esa durísima prueba, ni qué conversación se sostuvo entre Dios y Satanás. Pero lo que sí vemos es que Jesucristo vino y vivió en esta tierra sin disfrutar de nada de este mundo, en una pobreza absoluta de cosas materiales, sirviéndole a los demás, obrando con toda justicia y aparte con una muerte terriblemente dolorosa. Y aún así dio su vida, porque a Jesucristo como tal lo colgaron en el madero, pero no lo mataron. O sea, lo colgaron porque nadie le podía quitar su vida, porque el único que tiene potestad para retener el espíritu es aquel sobre el cual la muerte no tiene potestad, ¿no? Y como él no tenía pecado, la muerte no tenía poder sobre él. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Dio su espíritu, voluntariamente se entregó a la muerte. Si nosotros leemos cuando él estaba en el madero, él dice que
que Él dio el Espíritu. Entonces Cristo venció. Cristo venció al pecado en la carne. Y nos abrió un camino a nosotros para que también nos hiciéramos vencedores y tuviéramos entrada por medio de su Espíritu al Padre. Por eso, cuando Él habla con la samaritana, dice que es necesario que hayan adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque el hombre no podía adorar en espíritu y en verdad, porque eran gobernados por un espíritu rebelde que para nada le interesaba agradar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene y Él es como, la palabra dice que Él viene y nos circuncida el corazón. Corta el control de este viejo espíritu sobre nuestro corazón y viene y hace nuevas todas las cosas en nosotros, ¿no? Entonces viene y nos renueva. Y allí de esta manera podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque hacemos lo que Dios desea que hagamos. Entonces nos volvemos adoradores verdaderos, no de labios, ni de apariencia, sino de corazón. Porque nuestro corazón es ligado al Espíritu de Cristo, o nuestra alma, que también lo dice aquí en Hebreos, me disculpan un momentico, yo voy a buscar por acá, porque se me perdió. En Hebreos 9, en el 8, en Hebreos 8 dice así, 8:10. Por lo cual este es el testamento que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, Hebreos 8:10 dice así. Por lo cual este es el testamento que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y en Hebreos 10 dice así. 10:16. Y este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. Es de notar que en el primero dice que las escribirá en el corazón y que se las dará en el alma. Y aquí en Hebreos 10 dice que la dará en sus corazones y las escribirá en el alma. Es como si el alma y el corazón fueran una misma cosa, ¿no? Entonces, lo que el Señor hace es circuncidarnos, ¿sí? Circuncidarnos nuestro corazón del control que tiene la carne o el espíritu viejo, el viejo hombre, o el espíritu de muerte, o sea, el espíritu que nos conduce a la muerte, y escribir sus leyes, sus mandamientos en el espíritu de su Hijo, un espíritu limpio, santo, puro. Y vea que dice acá en Hebreos 4:12 así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es el Espíritu de Cristo. Esto lo dice aquí en Efesios 6. Dice así. 6:17. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1 dice que Él es la palabra, que Cristo es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Viene y corta el vínculo del espíritu viejo, del viejo hombre,
con nosotros y separa, divide y nos liberta. Este es un proceso que ocurre gradualmente. Esto es algo que nosotros vamos viendo cada día en nuestro caminar con el Señor, esa libertad, ¿sí? Hasta que todo nuestro corazón es circuncidado. Por eso dice, hoy circuncisos, circuncidad vuestros corazones. Y también Pablo habla de la circuncisión del corazón. Y allí cuando dice que se nos dará un espíritu nuevo y un corazón de carne en Ezequiel 36:26. Entonces Cristo lo que hace es justificar la humanidad, ¿sí? Justificar la humanidad, decir, esta persona peca porque es esclava de pecado, pero yo le voy a ofrecer libertad. Por eso dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno y yace en tinieblas, ¿sí? Y que el que no cree es condenado. Entonces, ¿qué es la condenación? Que el Hijo de Dios vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿por qué será condenada una persona? Por amar las tinieblas, por no recibir la salvación que se le ofrece, por no creer en el Hijo de Dios, por complacerse en el pecado, ¿sí? Pero todo aquel que realmente aborrece el pecado, que es redarguido por el Espíritu, porque realmente nosotros, si Dios no nos redarguye, nosotros no podemos aborrecer el pecado. Cuando empezamos a sentirnos mal con nuestra situación pecaminosa es porque el Señor nos ha redarguido a través de su Espíritu y nos conduce de esta manera al Hijo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así y decimos, no, yo no quiero mi vida como la vivo, yo no quiero vivir esta vida de pecaminosidad, pues Cristo nos ofrece libertad para que podamos hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando conocemos a Cristo, que es la verdad, esa verdad nos hace libres. El conocer a Cristo, muchos de pronto tienen unos conceptos que no son pues como tan cercanos realmente a lo que quiere decir conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocerlo en una intimidad, es la unión de nuestra alma con el Espíritu de Cristo fructificando, o sea, como teniendo hijos para vida. Sí, es una intimidad y es de alma a espíritu, o sea, de nuestra alma y nuestro corazón, de nuestro ser, con el Espíritu de Cristo, y esa unión fructifica para vida. Entonces, ¿qué da luz? Da luz lo que dice aquí en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, benignidad, ¿sí? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? No sé si de paciencia me faltó. Está en Gálatas 5:22. Esto es lo que produce la unión de nuestra alma con el Espíritu de Cristo. Pero la unión de nuestra alma con la carne o el viejo hombre da a luz unas cosas llamadas obras, que son las que nacen de los afectos y deseos de nuestra alma con ese espíritu viejo. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Este es lo que se da luz en la unión de nuestra alma con ese viejo hombre. Ahora vamos a ver aquí en Santiago, donde dice, también confirma esto.
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Entonces, esto es el fruto, pues no se le puede llamar fruto porque realmente esto es maleza, por eso son obras. Estos son cardos y espinos. Esto es lo que es la maldición, una tierra maldita que no va a producir bueno, al menos que se trabaje, se labre y se le siembre buena semilla. Sí, es algo que antes producía por naturaleza lo que era bueno, pero después de la caída, pues eso, quedamos bajo maldición por, por el pecado, ¿no? Creo que por acá en Santiago también dice así. Espérenme un momentico. Creo que no lo encontré. Pero hay una parte en la escritura que yo he leído, que no recuerdo ahorita, que habla de los afectos y deseos. Afectos y deseos de la carne. O sea, es la unión, es una unión sucia, perversa, por decirlo así, porque no es una unión limpia. Sí, estamos hablando de la unión de nuestra alma con este viejo espíritu. Es una unión contaminada que produce toda clase de abominación. Pero la unión de nuestra alma con el Espíritu de Cristo es una unión de amor, una unión pura, una unión bendita, una unión que produce justicia, porque Cristo ganó el señorío de nosotros legítimamente. Lo ganó dando su vida por nosotros, en rescate, ¿sí? Por eso